Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles desde el estudio de radio del Grupo 21, en la consulta del Grupo 21 en Girona. Y un servidor para todas y para todos, Javier Santiuste. Comenzamos. Y aquí estamos, una vez más, en el estudio de radio del Grupo 21. Un servidor muy contento de estar aquí, poder compartir con vosotras y con vosotros una tarde más. Ahora ya se puede decir una tarde, no una noche, ya que aquí, por lo menos en Girona, hay una luz maravillosa que se agradece bastante. Además, en el estudio de radio es un estudio bonito. Fijaos que tiene de las 4 paredes que puede ser la sala del estudio, 2 de ellas son vidrieras que dan al exterior con una luminosidad fantástica, con un par de columnas a los laterales que hacen le da un toque especial, con una mesita redonda también por el medio de madera tallada, sillas todo alrededor, los micros por encima de la mesa, por supuesto. Lámparas de luz indirecta con un lavabo de estos que en principio hay que tener también en todas las salas cuando también es consulta médica debido a ello, pues que es un lavabo hecho de piedra tallada encima de un mármol precioso, encima de un mueble de madera de roble maravilloso, muy bonita. Os aseguro que es un estudio muy acogedor. Se está muy bien. Y ahora mismo, con esta luz tan maravillosa de primavera, que además ha llovido por aquí, pues se disfruta todavía más. Nos acoge, el estudio nos acoge. Es para todos y para todas nuestras seguidoras, porque de aquí a unos meses comenzaremos a publicar algunos libros de medicina china y más adelante de medicina china integrativa. Y el primer libro que tenemos intención de publicar es en relación a la pulsología, desde el Grupo 21 y bajo la supervisión de un servidor, y bajo el conocimiento y seminarios de un servidor impartido en años anteriores también, podremos publicar el primer libro de pulsología para mentes occidentales con el conocimiento y la sabiduría de miles de años en la antigua China. Así que será un placer. Cuando lo tengamos ya os iremos avisando y dónde se publicará, dónde podréis adquirirlo y por supuesto un placer para nosotros. Nuestros Patreon, pues como siempre tendréis algún tipo de beneficio al respecto, que será un placer. Lo primero, tendréis vuestro ejemplar si lo compráis a través de la web del 21 en su momento, pues firmado por el equipo, por los que hayamos participado en la publicación, etcétera, etcétera, que seguro que también os gustará tenerlo. Y nada más, nos vamos al programa. Noticias como siempre que tenemos dentro de los proyectos que vamos desarrollando. Como veis, no paramos y seguimos formándonos, seguimos estudiándonos con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir compartiendo con todas vosotras, con todos vosotros el conocimiento. Como siempre decimos, nosotros no nos guardamos nada. Lo que preguntéis, en la medida que conozcamos, os lo lanzaremos en la medida que podemos a través de las ondas. Y ahora que empezaremos a publicar, porque otro libro que publicaremos será en relación a los mejores programas que hayamos hecho de radio, de Clase de los Miércoles de los últimos años. Iremos haciendo selección y los iremos publicando para que lo tengáis en papel en esos programas que quizá han sido más interesantes y que ampliaremos con información y ya lo redondearemos, por supuesto, para que lo tengáis igualmente de acceso y que iremos publicando cada año con esos especiales programas de radio. Que dentro de ello, de primeras no hará falta, pero más adelante pues también agradeceremos algún comentario de para mí el mejor programa ha sido tal programa. Pues genial, pues ya lo publicaremos. ¿De acuerdo? Así que fenomenal. Y encantados de que participéis y que hagáis más grande y más rico el Grupo 21.
Estamos viendo la posibilidad. Una cosa es ser Patreon y otra cosa es formar parte del equipo como asociación que es el Grupo 21 también, y ser socios en el que podáis realmente participar de las cosas que vamos haciendo, colaborar con nosotros en las consultas, etcétera, etcétera, a nivel de estudio, en las investigaciones, que podáis aprender a investigar y que podáis ver cómo llevamos las investigaciones en el Grupo 21, etcétera, etcétera, que seguro que os encantará y lo disfrutaréis muchísimo. Bueno, esos son ideas y proyectos y que iremos viendo y que os iremos comentando. Seguro que estáis encantadas y encantados de participar y de aprender, cómo no. Y nada más, con esto hoy tenemos un programa especial en relación a la energía Wei y el sistema linfático, que alguna vez hemos comentado y que tengo el gusto de presentaros un poquito más de cerca. Hace poquito hablábamos de la energía Wei, justo esto, el sistema linfático principalmente, con alumnos del curso de Medicina China del Grupo 21, dirigido por don David Arrizabalaga, nuestro queridísimo Yun. Y bueno, pues vamos a compartir algunas cositas más con todas y con todos. Y por supuesto, pues dudas, aquí estamos para poder ir resolviéndolas. Lo primero de todo, vamos a empezar con el sistema linfático. Vamos a ir aclarando qué es esto del sistema linfático, para qué sirve, cómo funciona, para poder entender uno de los aspectos de la energía Wei que ya nos transmitían las generaciones antiguas de la tradición oriental. Y fijaos, el sistema linfático, una de las cosas que transporta, porque es, bueno, todos hemos oído hablar a lo mejor de la linfa y cuando se inflaman las piernas, porque hay edema, linfedema en las piernas, por retención de la linfa precisamente. Y quizá lo más interesante es entender, pues primero, qué es eso de la linfa, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor tienen la idea de que, bueno, son los desechos del metabolismo celular, que tienen que eliminarse en algún momento y que tienen que eliminarse del cuerpo, metabolizarse, reutilizarse y, bueno, básicamente eso. Bueno, pues eso es una cosa. Otras cosas es que también transporta una gran cantidad de nutrientes. No solo la sangre transporta nutrientes, sino que la linfa también. Es uno de los sistemas de comunicación de tejidos, ya que está vinculado a la actividad que realizará el sistema inmunitario. Con lo que ocurra en alguna zona, fijaos cómo es la inmunidad, que es súper interesante, porque cuando se produce un daño, por ejemplo, me he dado un golpe en la rodilla y se rompe algo de tejido, va a ser a partir de algunas sustancias que se liberan, que se llaman DAMPs, D-A-M-P, el Damage Molecular, no sé qué, no sé cuánto, que detecta el sistema inmunitario y que cuando van circulando por el sistema linfático o tejido sanguíneo, los glóbulos blancos lo detectan y reaccionan. Y automáticamente son como pequeños sabuesos que van oliendo y van siguiendo el rastro hasta que empiezan de todos los lados, van llegando hasta allá en el flujo normal sanguíneo y a veces no. Los neutrófilos, que son los primeros en reaccionar y detectar al aroma de los tejidos dañados o de focos infecciosos, etcétera, pues literalmente van olfateando el rastro y van concentrándose todos en esa dirección para poder resolver ese daño, producir el proceso inflamatorio, la acumulación de líquido proteico del sistema de complemento, etcétera, para intentar contener que no haya una infección. Después tiene que llegar, junto con los neutrófilos, los macrófagos, que tienen que ir los dos juntos eliminando los tejidos necrosados, etcétera, etcétera, y solucionando posteriormente con la activación de la regeneración de tejido a través de los macrófagos por la ruta 2, la M2, que dice y da permiso para específicamente eso, la regeneración del tejido que se había dañado. Y aquí entra un concepto muy interesante. Fijaos, por ejemplo, cuando viene un paciente que tiene, o una paciente que tiene una condromalacia rotuliana. Bien, entonces llega con una condromalacia rotuliana en la que le han dicho que es una patología degenerativa y que no tiene cura, que no se puede regenerar el cartílago. Entonces se ha ido dañando, hay distintos grados, 1, 2, 3, 4, y normalmente el 4 ya tenemos un agujero importante en el cartílago y claro, hay
fricción entre las estructuras óseas, por ejemplo en la rodilla, y pues duele bastante, por supuesto, está inflamada la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos qué curioso, porque para muchas personas la idea es como se ha roto el cartílago y se produce inflamación. Pues no es el orden correcto. Lo que hay es primero inflamación y posteriormente se va deteriorando el cartílago. Bien, para sorpresa de algunas personas. ¿Por qué pasa esto? Fijaos, pasa por lo siguiente. Es lo que acabamos de explicar de la ruta M2 de los macrófagos. Si nosotros tenemos un proceso activo inflamatorio, mientras está hacia el pico inflamatorio que no resuelve porque seguimos dañándolo, pues por pequeñas microroturas, porque hay una infección literalmente en la articulación, por lo que sea, la inflamación no se resuelve. Lo que ocurre es que en ningún momento se activa el proceso de regeneración, se activa lo mínimo, lo más débil en el sentido de regeneración, lo más prosaico, es como para salir del paso, ¿no? Es como, vale, pongo un tejido, genero un cartílago, un colágeno que es de muy mala calidad, muy de tipo 1, colágeno tipo 1, que es muy quebradizo y poco elástico, con lo que es fácil que se vaya volviendo a romper y produciendo otra vez inflamación, activando los patrones moleculares que le dicen al sistema inmunitario que se ha dañado tejido y que hay que retirar, y que evidentemente mientras estamos intentando eliminar el tejido necrosado, pues no podemos activar la ruta M2, que es de regeneración, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que cuando tenemos una lesión en una rodilla, del tipo que sea, o se nos ha inflamado por un proceso infeccioso o por lo que sea, si no se resuelve y se sigue manteniendo la inflamación durante el tiempo, los tejidos colindantes no pueden regenerar por el mismo proceso inflamatorio que está ocurriendo de manera local. Consecuencia, que los tejidos van haciendo lo que pueden, porque sí que hay un nivel de regeneración, pero empiezan a no poder regenerar con el mejor colágeno, con lo que el tejido se hace más frágil, más quebradizo y más difícil de que aguante luego la presión del peso, como puede ser una rodilla. Con lo que con los años vamos viendo que una condromalacia va pasando de grado 1 a grado 2, a grado 3, a grado 4, y al final hay que poner una prótesis porque se nos ha dañado tanto la articulación que ya no hay manera. Pues aquí es donde tenemos que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es bajar la inflamación y preocuparnos nada más que de eso, de bajar la inflamación. Y ya el cuerpo se encargará de la regeneración de manera normal. Entonces, una rodilla que inflama durante mucho tiempo, cualquier articulación que lleva más tiempo inflamando de la cuenta, hay que pensar a nivel del sistema inmunitario. No a nivel solo de tengo estancamiento de humedad, tal, y trabajo desde ahí en medicina china, porque no será suficiente. Debemos pensar en cómo trabajaríamos a través de la whey, del sistema inmunitario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la linfa, que es, entre otras cosas, el circuito que recoge los residuos metabólicos celulares, pero también transporta nutrientes, también transporta muchísimos glóbulos blancos, y está en el tejido linfático porque es superficial, porque necesita estar en la superficie, porque es la primera barrera por la que pueden entrar patógenos y acabar con la vida de un ser vivo por infección. Con lo que el tejido linfático tiene una actividad, una gran actividad de superficie, cerquita de la piel, ¿vale? Muy cerquita, por allí. Hay niveles de profundidad, pero está recogiendo de todos los lados y hay una actividad muy ligada a la parte más superficial. Tienen que reaccionar de manera muy activa los linfocitos y todo el sistema inmunitario por si hay una herida, por si hay una entrada de patógenos, como os estoy comentando. Después también transporta hormonas de otros tejidos directamente. Algunas hormonas se vierten al tejido, al sistema sanguíneo, y otras se vierten al sistema linfático. También es un transportador de grasas, de los kilomicrones. Es decir, nosotros cuando comemos grasas necesitamos, por ejemplo, la bilis para poder romper las moléculas grandes de grasa en el sistema digestivo,
que después necesitamos de una hormona que se llama lipasa para poder absorber, pero no la absorbemos al torrente sanguíneo, sino que va directamente al tejido linfático, porque es tan grande la molécula de grasa que no puede entrar a través del capilar sanguíneo, no puede pasar por el enterocito para entrar a torrente sanguíneo, tiene que irse a linfa. Entonces, pero fijaos qué cosa tan interesante, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, si cualquier persona tiene un bote de cristal con aceite de oliva, esto lo hemos contado más veces, con aceite de oliva y mete ajos o cualquier otra planta, pues la planta se conserva allí dentro, se conserva mucho tiempo, aparte de que el aceite absorbe las propiedades del ajo, porque es una de las capacidades que tiene el aceite, transfundir cosas y quedárselas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que las bacterias y los hongos no pueden proliferar en el aceite, es muy difícil. Entonces, uno de los recursos que tiene el organismo cuando tenemos una infección, una gripe, un resfriado sin más, es aumentar el colesterol, entre otras cosas. Entonces, el colesterol, el que llaman del malo, aumenta en sangre precisamente para poner o para hacer difícil que se extienda la infección a todo el organismo. Fijaos qué interesante, ¿no? Y qué interesante que la primera barrera de entrada posible de patógenos, que podría ser a través del sistema linfático, donde hay una actividad también inmunitaria altísima, también transporta grasa principalmente, justo para evitar que pueda extenderse fácilmente una infección, que ni tan mal, aparte de que luego esa grasa será vertida a la altura de la vena cava, ¿bien? Y de la subclavia, en el cuello, entre la clavícula y el cuello, ¿bien? Directamente a torrente sanguíneo. Y a partir de aquí, pues ya tiene otro circuito del que hablaremos ahora, pero ya por sangre, ¿bien? Entonces, todo lo que lleva la linfa tiene que ser vertido al torrente sanguíneo para luego ser metabolizado o utilizado como información por esas hormonas que han entrado, etcétera, etcétera, de los distintos tejidos, para que el organismo vaya reaccionando y, sobre todo, respuestas a nivel inmunitario también. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y dentro de esta información, una información interesante que la mayoría de las personas o muchas personas no saben es cómo funcionan los vasos linfáticos. Lo primero, hay que saber que el principal recorrido de los vasos linfáticos del lado izquierdo y derecho del cuerpo, es decir, la mitad de la cabeza izquierda, ¿bien? La mitad de la cabeza izquierda con la mitad del pecho izquierdo, y luego a partir de debajo de las costillas más o menos hacia abajo, lado derecho y lado izquierdo, vierte la linfa en el lado izquierdo propiamente, y solo el cuadrante que es de la cabeza y el brazo derecho, la mitad de la cabeza derecha y el brazo derecho, vierte en el lado derecho del cuerpo. Es decir, que la principal actividad del movimiento linfático se dirige hacia el lado izquierdo del cuerpo. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo muy sencillo, porque allí está el bazo, y el bazo es como un gran ganglio linfático con una actividad inmunitaria altísima, hacia donde tienen que llegar toda esta información, y sobre todo, si hay que activar respuestas efectivas inmunitarias, serán dependientes del bazo para que no infiltre y pueda ser combatida la infección lo más rápido posible. Con lo que, ni tan mal, como el cuerpo se organiza. Por otro lado, tenemos que saber que los vasos linfáticos tienen una forma de válvulas, un sistema de válvulas que funciona por presión. Funciona parecido al sistema venoso, que tiene sus valvulitas para que no pueda retroceder la sangre y pueda ir escalando en contra de la gravedad, por las piernas, por ejemplo, etcétera, etcétera. De tal manera que la linfa funciona igual, y funciona en este caso ya por presión, la presión que hay fuera del vaso linfático y la que hay dentro. Normalmente, en la medida que aumenta la presión de la linfa fuera del vaso linfático, comienza a transfundir dentro del vaso. Si la presión dentro del vaso, porque no se mueve, linfática, es mayor que la de fuera, la linfa comienza a acumularse, con lo que no circula y tenemos un linfedema. Bien, entonces
tiene un sistema de válvulas que hace que por presión vaya en nada más que en una dirección, que es el recorrido ascendente desde las partes más alejadas del cuerpo, desde las puntas de los dedos de los pies y las puntas de los dedos de las manos, hacia arriba, hacia lo que es el pecho y la cabeza, la zona de la subclavia y la vena yugular, bien, a la parte alta del pecho, para verter, directamente en lo que sería la aurícula derecha del corazón. Ahora veremos por qué. Bien, fijaos qué interesante, porque de la aurícula derecha del corazón después pasa al ventrículo derecho y desde aquí va hacia la cabeza, hacia el cerebro. Bien, pulmón, cerebro, bien, y de ahí baja y después irá a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y desde aquí da el latido para hacer la circulación mayor, que es la que ya va por las piernas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto ya a nivel sanguíneo. Entonces, fijaos qué interesante. No suena de nada que justo la Wei hace un recorrido en el que los canales más superficiales, los tendinomusculares o superficiales, van directamente desde la punta de los dedos, de las manos y de los pies, dirigiéndose hacia el tórax y hacia la cabeza, de tal manera que solo van en esa dirección, no van en otra dirección. Exactamente igual que el tejido linfático. Esto es muy importante porque exactamente lo que hace el tejido linfático es lo que hace uno de los recorridos principales de la Wei, como son los canales superficiales y los canales profundos de la energía Wei. ¿De acuerdo? Y esto es importante saberlo porque cuando hablamos de la Wei en el sentido inmunitario, muchas veces no sabemos bien cómo manejarlo, y manejar la Wei, pues hay muchos mecanismos para hacerlo, y uno de ellos, todos conocemos, es el punto TIN, ¿verdad? ¿Y cómo funciona el punto TIN, el punto pozo? Porque lo ponemos y ya sabemos que se va a mover la energía Wei por los canales tendinomusculares. ¿Y para qué lo usamos? ¿No os habéis fijado que lo usamos en muchos tratamientos por inflamación, dolor, etcétera, en los que puede haber incluso infecciones, etcétera, pero sobre todo hay inflamaciones importantes, artritis, tal, no sé qué, todo eso, y utilizamos el TIN y lo sangramos a veces, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo, cuando utilizamos el punto pozo, estamos incidiendo en que transfunda, que haya un cambio de presión en los vasos linfáticos, baja la presión dentro del vaso linfático para que transfunda toda la linfa que hay fuera del vaso linfático al vaso linfático y se pueda drenar, con lo que la inflamación baja. Pero no solo eso, sino que estamos activando también la respuesta inmunitaria, con lo que si hay un proceso inflamatorio por inmunidad, vamos a colaborar en su resolución sencillamente porque vamos a favorecer la actividad inmune local por el recorrido del canal que estamos usando a nivel de los tendinomusculares. Y fijaos lo interesante también, porque os acabo de mencionar que la linfa tiene que verter en la aurícula derecha, en el corazón, y de ahí tiene que pasar después al cerebro. Vale, pues, por cierto, en el año 2015 se descubrió una rama linfática que va pasando por todo el centro del encéfalo, del cerebro, en lo que sería la rama nasolaringo ancestral del pulmón. Ya lo hemos mencionado alguna vez. Y de aquí la importancia de, en personas que tienen cáncer de pulmón, no hacer drenajes linfáticos o masajes o punturas que puedan incidir en el movimiento linfático en esta rama, porque es muy fácil que del pulmón haga metástasis en el cerebro, en la glía cerebral. ¿De acuerdo? Al contrario, es más difícil, pero desde ahí es muy fácil que pueda extenderse y aparecer un tumorcito después en el cerebro. ¿Bien? Entonces, y es debido a que utiliza el recorrido linfático para extenderse las células tumorales, entre otros recorridos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de los tendinomusculares o canales superficiales, vamos desde la punta de los dedos, de las manos y de los pies, en el mismo recorrido que hace el sistema linfático, exactamente el mismo. Y después hay ramas linfáticas que van en recorridos más profundos, pegaditos a los intestinos, de hecho pegados a la columna vertebral, que van pegaditos a los principales vasos sanguíneos y venosos y nervios, etcétera, etcétera. Y con la buena fortuna de que donde aparecen los ganglios linfáticos principales en el organismo son justo los puntos de reunión de los canales profundos. Es decir,
por los que circula la whey, los canales profundos donde se reúne vejiga y riñón, donde se reúne el hígado y la vesícula biliar, el estómago y el bazo páncreas, el intestino delgado y el corazón. Exactamente, si vais a los mapas del recorrido de los tejidos linfáticos, los principales ganglios los vais a encontrar reuniéndose justo en los puntos de reunión de los canales profundos de la energía whey. No me digáis que no es lindo empezar a entender cómo la tradición oriental vio la importancia de la energía whey en relación a la respuesta de adaptación al entorno, en lo que después hemos visto que es actividad inmunitaria hoy en día, ¿no? Entonces, fijaos, también lo interesante, porque los canales profundos tienen que pasar, o pasan, como describen los textos antiguos, pasan por el corazón para después proyectarse al cerebro, para mantener y dar la información allí de las experiencias vividas durante el día y poder dar una respuesta de formación, de whey adaptativa para el día siguiente. Y no es interesante cómo el tejido linfático tiene que verter en la aurícula derecha justo para después pasar al cerebro. Y además, sabiendo que la aurícula derecha produce una hormona que se llama ANP, ¿bien? Atrial Natriuretic Peptide Hormone, que lo leo despacio porque no lo había leído así en inglés muchas veces y es un nombre bastante interesante. Es de control de presión arterial esta hormona, ¿bien? De control de presión arterial, para bajar la presión arterial, aumentar la presión arterial en relación a lo que le dicta el sistema nervioso central, el cerebro, o lo que va ocurriendo alrededor por información en el tejido sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que hace no tanto se descubrió cómo esta hormona no es que sea susceptible de lo que le dice el cerebro para reaccionar y producirse en la aurícula derecha, que solo se produce aquí, y cambiar la presión arterial, sino que también esta hormona induce a cambios cognitivos en la neurona para poder ajustarnos a la respuesta que tenemos que dar de entorno. Y esto es, literalmente cambia nuestra forma de pensar y de sentir para dar respuesta en base a cómo está nuestra fisiología también. Estamos hablando de la whey. Todo el rato es whey. Todo el rato lo que nos dice la ciencia más actual es lo que decían los textos antiguos de la whey. Y esto es muy lindo de ir entendiendo para poder manejarlo. Y fijaos qué interesante, hasta qué punto es interesante cómo el corazón y el bazo se relacionan entre sí, porque fijaos, hay un sistema de control de dolor que se realiza a través de esta información de la ANP y que da el corazón y que está sufriendo o que se recibe información en el sistema nervioso en base a la presión arterial del organismo. De tal manera que los varoreceptores, que se llaman, dan información de la presión arterial que hay constante para tomar decisiones a nivel fisiológico y neurológico e inmunitario de lo que tenemos que hacer para poder resolver. De tal manera que dependiendo de la presión que hay, la estabilidad que hay de presión en estos varoreceptores, etc., podemos soportar mejor el dolor o menos el dolor. Se han hecho estudios muy interesantes en cómo, en relación a la presión arterial, aguantamos mejor el dolor, que tenemos más capacidad de soportar el dolor o menos capacidad de soportar el dolor. Y fijaos que en la tradición oriental hay tratamientos muy sencillos que se hacen para alivio de dolor en base al canal de corazón y al canal de bazo. Y fijaos lo interesante porque, de nuevo, el bazo es uno de los lugares donde se produce una cantidad enorme de una hormona que se llama acetilcolina, que la produce también el sistema nervioso parasimpático y que de hecho es el que activa al sistema parasimpático dándole prioridad con respecto al simpático de huida o de lucha, el de la adrenalina, bien, para calmar y bajar la presión arterial y dar diferentes respuestas. Entonces fijaos qué interesante, ¿no? Cómo el bazo ligado a la actividad inmunitaria, ligado al dolor, ligado a la whey, ligado a, bien, uno de los que tienen esos canales, es el único canal
a nivel energético que pasa con la energía Wei directamente por el corazón. Como dice la tradición, todos los canales tienen que unirse a un canal Yan, todos los canales Yin, a un canal Yang de los profundos antes de poder pasar por el corazón, como dice la tradición, porque es un órgano muy celeste y solo las vísceras que son más Yang tienen el derecho o el privilegio de pasar y contactar con el emperador, exceptuando el bazo, páncreas. Y aquí lo tenemos, fijaos qué interesante, ¿no? Dentro de esto tan interesante, tenéis también que yo os invito a que busquéis, porque hoy lo vamos a dejar aquí, ya iremos dando más información en relación a la Wei y todo esto, y todos los distintos aspectos de acción de la Wei, que hay muchas lagunas en mucha gente y se conoce muy bien muchísimas de las actividades de la Wei. Os invito a mirar esos mapas de recorrido linfático con los mapas de los canales tendinomusculares y profundos para poder ver justo cómo los lugares de reunión, etcétera, coinciden exactamente con estos lugares, ¿no? Fijaos que hasta el 40 de vejiga y el 36 de estómago famoso tienen sus propios ganglios exclusivos rectores de toda la pierna, ¿bien? De la parte inferior de la pierna y de toda la pierna. Son lugares de localización de ganglios linfáticos muy importantes. Tan importantes que se ha visto cómo la estimulación en el ganglio linfático que se encuentra en el 40 de vejiga es capaz de bajar las inflamaciones artríticas en todo el cuerpo. O sea, fijaos hasta qué punto. Estamos hablando que los huesos están ligados al reino del agua, que tenemos un estancamiento de yin por una inflamación articular y que lo normal sería, entre otras cosas, mover la humedad, pero necesitaríamos a la vejiga para que también pudiera expandir el estancamiento yin que hay y no se concentrara tanto. ¿Y quién lo va a hacer mejor que el punto tierra del canal de vejiga, que es justo el distribuidor y que mueve la humedad? Pues sí, señoras y señores, es uno de los lugares diana de estudio para inyectar sustancias inmunoactivas para bajar los procesos de artritis severa, de artritis reumatoide. Entonces, fijaos, qué interesante, ¿no? Cómo la tradición oriental, solo tirando desde los clásicos de los antiguos, podemos deducir un montón de las cosas que hoy en día se conocen a nivel fisiológico, a nivel de ciencia moderna, actual, y que ya era algo antiguo descrito en la tradición oriental con otras palabras, pero que si tuviéramos que buscarlo hoy en día, iríamos a ese mismo sitio que se utilizaba hace tantos miles de años de manera tan inteligente y tan sutil para conseguir esos resultados. Ya sé que la mayoría de vosotras y de vosotros es probable que no uséis el 40 de vejiga a nivel de patología de inflamación articular y de artritis, etc. Yo os invito a que lo uséis. Es excepcional en el conjunto de los otros resonadores que podáis usar, que hace poquito mencionábamos, para procesos así. Y ahora en primavera es peligroso usarlo porque hay una actividad linfática inmunitaria muy alta, que también la primavera nos decían, ¿no? La tradición oriental. 40 de vejiga no se puede sangrar ni dispersar en primavera. Cuidado con tratar las lumbalgias y las ciáticas con el 40 de vejiga en primavera. Es cuando menos energía hay aquí. Y nos lo cuenta así la tradición, simplificado mucho, y vemos además que es uno de los lugares en los que se vuelve loca la inmunidad cuando empezamos a enredarlo, cuando estamos en primavera, debido a que la inmunidad tiene una actividad muy alta en superficie por las alergias, por el cambio de luz, porque nos vamos a exponer más a peligros que no nos exponíamos en invierno, evolutivamente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está. Y el 36 de estómago, lo mismo. Uno de los ganglios principales de la pierna se encuentra exactamente en el 36 de estómago. Si no nos suena, ¿verdad?, utilizar el 36 de estómago a nivel de inmunidad, ¿verdad que no? Pues eso, ahí lo tenéis. Estos, como tantos otros de los resonadores importantes que conocemos, como los que se encuentran en el 3 de corazón, como los que se encuentran en la zona de reunión del punto de reunión 22 de vesícula biliar, en la zona del tórax, en la zona inguinal, bueno, todos, vamos, absolutamente todos. Hasta el
el 18 de intestino delgado, punto de reunión de tendinomusculares, se encuentra la zona de actividad ganglional de la cara más importante. Fijaos, ¿no? Cómo lo usamos en patologías de parálisis facial, de neuralgia de trigémino, que hoy en día sabemos que son producidas prácticamente el 100% de ellas por infecciones bacterianas o infecciones víricas. Entonces, fijaos, ¿no? Qué inteligente la manera de trabajar desde la Wei de la tradición oriental. Y bueno, pues nada más por hoy. Os invito, como veis, me emociona hablar de estos temas, me motiva y me encanta poder aclararos. Os voy a dar otro apunte. ¿Recordáis? A lo mejor alguno de vosotros no conocéis las ramas profundas del canal de riñón, del canal de vejiga, que van por la cara anterior de la columna vertebral y que ascienden pues hasta la raíz de la lengua del de riñón, etcétera, etcétera. Pero que van recorriendo toda la columna vertebral por allí en la cara anterior. Bueno, y que se utilizan en lumbalgias cuando están en el centro de la columna, etcétera, etcétera, y cuando hay que recuperar tejido en el que hay hernias discales. Nunca olvidéis tratar una hernia discal para recuperarla con el canal de riñón y el bazo. Hay que tocar los dos, aparte de lo que hagáis, ¿de acuerdo? Porque la recuperación puede ser absolutamente completa, incluso en hernias discales en las que se ha roto el anillo y ha migrado el núcleo pulposo del anillo, ¿bien? Del disco, quiero decir. Hasta en estas se puede recuperar cuando trabajamos así. Y mirad qué casualidad que el recorrido más profundo de los canales linfáticos pasa directamente por pegarse a la cara anterior de la columna vertebral, ascendiendo hacia arriba justo hasta la raíz de la lengua, como el canal de riñón profundo, etcétera, etcétera. Ni qué deciros que las lumbalgias que tratamos desde el intestino delgado, las que tratamos con el intestino grueso para alivio de dolor y analgesia, todas estas que aparte el intestino grueso trabaja generando el 4 intestino grueso aumenta el nivel de opiáceos en el cerebro y alivia el dolor. Como punto analgésico no tiene precio a nivel de lo que ya conocemos, pero es que fisiológicamente produce esta respuesta tan maravillosa, el aumento de opiáceos a nivel del sistema nervioso central. La percepción del dolor mejora muchísimo, baja la sensación de dolor, sea donde sea que esté el dolor en el cuerpo humano, ¿bien? Entonces, fijaos qué interesante, ¿no? Y aquí están todos el tejido linfático del intestino delgado y del intestino grueso, se pega y se une a los tejidos que vienen por el recorrido de los canales de riñón y bazo, etcétera, etcétera, para ir conectando con esas otras ramas que son del intestino grueso, intestino delgado, etcétera, y que vamos a ayudar, pues ya sabemos, 3 de intestino delgado en una lumbalgia, en una hernia discal, etcétera, que también usamos y que usamos un montón, ¿no? Pues cómo no. Pues ahí lo tenéis en justificación fisiológica por evidencia que podéis ver, dibujada, mapeada, en resonancias, donde queráis, vais a poder ir viendo lo que hace la Wei, literalmente, a través de lo que vayáis aprendiendo que hace el tejido linfático en el organismo, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues ahí os lo dejo para que lo podáis disfrutar, que podáis disfrutarlo mucho. De la Wei ya hablaremos otro día un poquito más en otro aspecto. Hoy hablamos de la relación de la Wei con sus canales energéticos, tendinomusculares y profundos, y el tejido linfático, que no tiene desperdicio. Os invito a que lo investiguéis un poco. Si queréis toda la información, por supuesto, ya se dio el seminario de inmunidad, la primera parte, en el que está todo descrito en la primera parte del seminario, de las 3 entregas que se hicieron, ahí lo tenéis. Un servidor lo explica con pelos y señales absolutamente todo, para que lo tengáis ahí. Y esta pequeña parte que he seleccionado para vosotras y para vosotros hoy, pues la tenéis descrita así, a vista de pájaro, pero creo que os abrirá muchas puertas. O bueno, espero que no solo sea imaginación, sino que sea real, que lo disfrutéis. Y nada más, espero que realmente lo hayáis disfrutado o lo vayáis a disfrutar cuando lo oigáis, por supuesto, y que
que muchísimas gracias, como siempre, a nuestras y nuestros Patreon. Os estamos muy, muy agradecidos porque colaboráis de manera maravillosa en estas investigaciones y que podamos ofreceros, como siempre, la información, la última información de nuestras investigaciones y de lo que se conoce en ciencia y en medicina china práctica, clínica, que es lo que nosotros principalmente hacemos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en el próximo programa.